Bueno, vamos a trabajar hoy un problema de gravitación universal en el cual va a ser diferente a los que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Por qué diferente en los que hemos venido trabajando anteriormente? Porque los que hemos trabajado la vez pasada eran problemas en los cuales nosotros teníamos en cuenta que existía un cuerpo sobre la superficie de un planeta, no necesariamente tendría que ser la Tierra, sobre cualquier planeta, pero esa persona o ese cuerpo se encontraba estático o en reposo sobre la superficie de dicho planeta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo que se encuentra sobre, puede ser en la superficie o puede ser externo a la superficie o alejado, o sea, a cierta altura del planeta, pero que se encuentre girando, como es el caso de los satélites, que los satélites se encuentran girando alrededor de los planetas. Entonces, para que veamos cómo abordar aquellos problemas cuando exista movimiento de un cuerpo alrededor del otro. Entonces, ahí debemos acordarnos de algunos concepticos que se vieron por allá en el segundo periodo, el periodo anterior, que era de movimiento circular uniforme. Bueno, empezamos. Entonces, en este problema de gravitación universal, nos dicen lo siguiente: que se tiene un satélite artificial de la Tierra de masa M. Entonces me están diciendo que llame a la masa del planeta Tierra M mayúscula y dice que ese satélite recorre su órbita en un tiempo T mayúscula. Recuerde que órbita se le llama a la trayectoria seguida por el satélite alrededor de la Tierra, que ahorita la vamos a representar con línea punteada. Y ese tiempo que tarda, en este caso, el satélite en darle una vuelta a la Tierra, esa es una definición del movimiento circular uniforme, eso corresponde al periodo. O sea que aquí este tiempo, que lo representan aquí con la T mayúscula, corresponde al periodo de rotación de ese satélite artificial alrededor de la Tierra. Preguntan, ¿cuál es su distancia medida a partir del centro de la Tierra? Bueno, entonces me están hablando aquí de dos cuerpos. Uno de ellos es el planeta. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, voy a dibujar, digamos que este círculo me representa la masa del planeta Tierra. Entonces aquí le dibujamos la famosa línea del ecuador, por acá con línea punteada, la que no se alcanza a ver, y exactamente en el centro colocamos lo que llamamos la masa del planeta, que de acuerdo con el enunciado me dicen que llamemos a la masa de ese planeta M mayúscula. Le dicen que existe un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Entonces vamos a dibujar el satélite por acá alejado del planeta. Un satélite lo dibuja uno más o menos como algo así, ¿no? Listo. Vamos a colocarle como masa a ese satélite, pues la masa M minúscula. Entonces dice, la masa de la Tierra es M mayúscula y le dicen que ese satélite no está quieto. Le dicen que ese satélite está girando alrededor de la Tierra. Entonces voy a mostrar la trayectoria que describe el satélite alrededor de la Tierra. Es una trayectoria que tiene una forma circular. Por lo tanto, si se está moviendo, entonces aquí el satélite tiene una velocidad, que recordemos de la definición del movimiento circular uniforme, eso se llama una velocidad tangencial. Ahora, ¿qué es lo que están preguntando? La distancia medida a partir del centro de la Tierra. Vamos a representarla con el color verde. De la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el satélite. Tenemos esta línea que va a unir el centro de la Tierra con el satélite y vamos a llamar a esta distancia D. Y esta distancia es la que nos están pidiendo que hallemos. Bueno, entonces recordemos que por la definición dada en la ley de gravitación universal, por el mero hecho de que este planeta tenga masa y que este satélite tenga masa, entre ellas se van a ejercer una fuerza de atracción, es decir, que el planeta está ejerciendo una fuerza de atracción sobre el satélite. Voy a dibujar con colorcito, colocar aquí el negrito, el vector,
el vector que representa la fuerza de atracción ejercida por el planeta sobre el satélite. Entonces sería, desde el satélite dibujamos un vector que va dirigido hacia el planeta. Entonces, esta es la que llamamos la fuerza gravitacional. Listo. Entonces, aplicamos entonces la ley de gravitación universal por acá abajito, pero en forma escalar. Entonces, esa fuerza gravitacional que hemos llamado F, recordemos que se define como ¿qué? Como la constante de gravitación universal por la masa de los dos cuerpos que están ejerciendo esa atracción, que son la masa del planeta por la masa del satélite. Y esto sobre la distancia que separa el centro del planeta del satélite, que la hemos llamado D. Entonces, sobre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la definición que nos plantea el señor Isaac Newton en su postulado de la ley de gravitación universal. Bueno, ahora resulta que este satélite no se encuentra quietecito. ¿Listo? Si el satélite se encontrara quietecito, pues esta fuerza gravitacional ustedes la podrían reemplazar por el peso. ¿Listo? Cuando esté quieto, esta fuerza gravitacional sería el mismo peso de este objeto. Recuerde que el peso sería la fuerza de gravedad ejercida por el planeta sobre este cuerpo. Pero como aquí hay movimiento, miren, estamos mostrando allí con línea punteada la trayectoria que está siguiendo el satélite alrededor de la Tierra. Como existe un movimiento, entonces recuerden que en el movimiento circular uniforme se produce una aceleración, la cual voy a representar con el color azul. Esa aceleración recibe el nombre de aceleración centrípeta. Ahora, ese vector de aceleración centrípeta se dibuja desde el satélite y dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí tenemos representado en color azul el vector que representa la aceleración centrípeta. Bueno, entonces ya tenemos el vector velocidad tangencial, que es perpendicular a la aceleración centrípeta y a las fuerzas y a la fuerza gravitacional. Y observen que la aceleración centrípeta y la fuerza gravitacional son dos vectores que están dirigidos hacia el centro de la trayectoria. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? En general, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo debe ser igual a ¿qué? Pues a la masa por la aceleración experimentada por dicho cuerpo. Si nosotros le aplicamos la segunda ley de Newton aquí al satélite, entonces dice, haga la sumatoria de fuerzas. La única fuerza que está actuando sobre el satélite, ¿cuál es? Pues es la fuerza F, que es la misma fuerza gravitacional. Entonces aquí nos quedaría que la fuerza gravitacional que hemos llamado F va a ser igual a M. ¿Listo? Esto que aparece acá arriba es la definición general, lo que nos dice la segunda ley de Newton. Listo. Entonces aquí la fuerza que está actuando sobre el satélite es la que hemos llamado F mayúscula. Y dice que eso es igual a M, pero esta M mayúscula no es la masa del planeta. No, 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 no. Esta M es la masa del cuerpo que está experimentando esa fuerza gravitacional. En este caso, quien está experimentando esa fuerza gravitacional es el satélite. Por lo tanto, aquí la masa de la cual habla la segunda ley de Newton sería la masa m minúscula. Entonces sería igual a la masa del cuerpo que está experimentando esa fuerza gravitacional multiplicada por la aceleración. Ahora, esta aceleración de la que estamos hablando aquí vendría siendo ¿cuál aceleración? Pues la aceleración que está experimentando el satélite, que la hemos representado allí con el vectorcito azul. O sea que esta aceleración de la cual habla la segunda ley de Newton, aquí se convierte en la aceleración centrípeta. Y aquí estamos hablando en forma vectorial. Vamos a colocarle aquí que estamos hablando en forma vectorial. Ahora, si yo quiero hablar en forma escalar, pues le quito las flechitas que están en la parte superior. En ese caso diría que la fuerza gravitacional o la magnitud de la fuerza gravitacional va a ser igual a la masa del satélite multiplicada por la magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces, llegué aquí a una expresión que me da la relación entre la fuerza gravitacional
y la aceleración centrípeta. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con este valor de F? Ah, o sea que este valor de F que obtuve aquí, vengo y lo reemplazo acá en la expresión para la ley de gravitación universal. Es decir, que en lugar de F mayúscula escribo masa. Recuerde que esa M minúscula es la masa del satélite, multiplicada por la aceleración centrípeta experimentada por el satélite. Y eso va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del satélite, sobre la distancia que hay desde el centro del planeta hasta el satélite elevado al cuadrado. No olvidar que lo que nos están preguntando a nosotros es la distancia que separa el centro del planeta del satélite, esa distancia D. Ahora, noten ustedes que a ambos lados aparece M minúscula, es decir, la masa del satélite a la izquierda y masa del satélite a la derecha. Por lo tanto, la podemos simplificar. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría entonces que la aceleración centrípeta experimentada por el satélite va a ser igual a ¿qué? A la constante de gravitación universal por la masa del planeta sobre la distancia del centro del planeta al satélite elevado al cuadrado. Bueno, pero entonces nos quedó este término llamado aceleración centrípeta, y esta aceleración centrípeta es un término que se ve mucho en el movimiento circular uniforme. Entonces aquí debemos acordarnos cómo se define la aceleración centrípeta en el movimiento circular. Entonces, del movimiento circular uniforme, sabemos que la aceleración centrípeta se define como ¿qué? Como la rapidez tangencial, es decir, como v elevado al cuadrado. Recuerden que no es lo mismo la v, como lo estoy marcando aquí con el puntero del mouse, no es lo mismo v con flechita que la v sin flechita. Esta v con flechita se llama velocidad tangencial. Esta v sin flechita se llama rapidez tangencial. Lo único que tienen en común aquí es la magnitud. O sea que la rapidez me dice si este vector es muy grande o es muy pequeñito, que representaría la rapidez con la que se está moviendo el satélite alrededor de la Tierra. La aceleración centrípeta se define en forma escalar como la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, pero aquí vendría siendo, ¿el radio quién vendría siendo? Ah, pues el radio vendría siendo la distancia que hay desde el satélite hasta el centro del planeta, o sea que aquí ese radio lo llamamos D. Entonces quedaría sobre D. Así nos quedaría la definición de la aceleración centrípeta que definíamos en el movimiento circular. Ahora, esta aceleración centrípeta la reemplazamos en esta expresión que veníamos trabajando en gravitación universal. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que la rapidez tangencial al cuadrado sobre D va a ser igual a la constante de gravitación por la masa del planeta sobre la distancia que hay del centro del planeta al satélite elevada al cuadrado. Bueno, continuamos. Podemos despegar de aquí esa D, ¿no? Esta D que está aquí dividiendo la pueden mandar al otro lado a multiplicar. ¿Y qué me quedaría? Que la rapidez tangencial al cuadrado va a ser igual a la constante de gravitación por la masa del planeta, por D que viene del otro lado, sobre D elevado al cuadrado. Y podemos simplificar una D del numerador con una D del denominador. Me quedaría que B cuadrado va a ser igual a la constante de gravitación por la masa del planeta y nos queda una D en el denominador. Bueno, ahora vuelve y nos queda otro término. Ya nos habíamos deshecho de la aceleración centrípeta haciendo uso de esta definición del movimiento circular uniforme. Ahora aquí nos aparece otro término que es la rapidez tangencial. Y resulta que este V, que es rapidez tangencial, también es otro término que se define también en el movimiento circular uniforme. Entonces, en el movimiento circular uniforme, ¿cómo se define la rapidez tangencial? Pues la definición general nos dice que es 2pi por radio sobre el periodo. En este caso sería 2pi por el radio, pero recordemos que el radio que está describiendo el satélite, en la gráfica vemos que ese radio vendría siendo la distancia D. O sea que sería 2pi por la distancia D sobre el periodo. Y recuerde que el periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta. Y resulta que si vemos el enunciado, mire, le dicen que el satélite
recorre su órbita, o sea, una vuelta completa en un tiempo t, o sea que coincide. O sea que sería 2pi por d sobre el tiempo en dar una vuelta, que es lo que llamamos el periodo. Listo. Ahora, este término v vuelve y juega, lo reemplazamos aquí en la expresión de la gravitación universal. Entonces, como está elevado al cuadrado, usemos paréntesis. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, pues abro paréntesis y en lugar de v, que es la rapidez tangencial, escribo su definición del movimiento circular, que es 2pi por d sobre el periodo. Y esto quedaría elevado al cuadrado. ¿Igual a qué? Pues a la constante de gravitación por la masa del satélite sobre d. Y recuerden que lo que nos están preguntando es por el valor de la distancia d. Entonces, elevemos al cuadrado aquí término a término. Entonces, 2pi al cuadrado, pues daría 2 al cuadrado, sería 4. Pi al cuadrado, pues sería pi cuadrado. D al cuadrado, pues sería d al cuadrado. Y el periodo al cuadrado, pues sería t cuadrado. Igual a la constante de gravitación por la masa sobre d. Ahora, al lado derecho nos quedó una d. Esta d que está aquí dividiendo, puedo mandarla al otro lado a multiplicar con este d cuadrado. ¿Y qué me quedaría? Pues me quedaría 4pi al cuadrado por d pero elevado al cubo sobre t elevado al cuadrado, t mayúscula. Y esto va a ser igual a que a la constante de gravitación multiplicada por la masa del planeta. Ahora despejemos d. Entonces lo que tenemos que hacer es que este t cuadrado se manda a multiplicar y este 4pi cuadrado que está multiplicando, pues lo mando al otro lado a dividir. Entonces miremos cómo me quedaría, la expresión me quedaría que d al cubo, o sea que la distancia d al cubo va a ser igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra por el periodo elevado al cuadrado, y esto dividido entre ¿quién? Entre 4pi cuadrado. Listo. Ahora, como me preguntan ahí por la distancia d solita y esa d tiene un exponente 3, pues le saco raíz cúbica, ¿no? Le saco raíz cúbica a la izquierda y raíz cúbica a la derecha. Eso lo ordena la propiedad uniforme. Desde el lado izquierdo, el índice del radical con el exponente de la d se cancelan y me quedaría que la distancia que hay del centro del planeta hasta el satélite es la raíz cúbica ¿de quién? De la constante de gravitación universal por la masa del planeta Tierra, por el periodo elevado al cuadrado y todo esto sobre 4pi elevado al cuadrado. Y noten que todos los términos quedan dentro de la raíz. Y esta vendría siendo la expresión matemática que me permite calcular la distancia que hay desde el centro del planeta hasta el famoso satélite que está girando en órbita. Y aquí aparece la opción de respuesta o la respuesta ya, que es la raíz cúbica de la constante de gravitación por la masa del planeta, por el periodo al cuadrado, sobre 4pi cuadrado, que corresponde a lo que nos dio. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un problema distinto a los que habíamos abordado en sesiones anteriores, donde consideramos un cuerpo, pero que ese cuerpo no se movía. Pero ya sabemos que entonces que cuando haya movimiento relativo de ese cuerpo con respecto a otro cuerpo, debemos considerar los conceptos, si es que describe una trayectoria circular, utilizar los conceptos del movimiento circular uniforme.